Buenas tardes. En este video yo les voy a presentar acerca de un libro que acabé de leer. Su nombre es El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Bueno, en este libro el primer capítulo nos habla acerca del inconsciente, el acercamiento al inconsciente, la importancia de los sueños. Nos dice que nosotros debemos diferenciar entre un símbolo y un signo, por lo que este psicólogo nos dice que los signos son lo que son palabras claves que nosotros vemos e interpretamos en nuestra manera, y que ellos ya tienen una connotación significativa. En cambio, los símbolos pueden ser pinturas, pueden ser dibujos, pueden ser paisajes que nosotros les vemos y sabemos lo que es. Ya tenemos esa connotación en nuestro inconsciente que sale espontáneamente. Ya, siguiendo con esta explicación de este psicólogo de Carl Jung, también nos lleva hacia la entrevista que tuvo a un paciente. Nos decía que en esto cuando él hizo este diagnóstico al paciente, nos decía que según el paciente decía que en su sueño él tenía que su mujer era borracha, era todo lo malo, era borracha, era irresponsable, etcétera, etcétera. Pero en la vida real no era así, por lo que este paciente no tomó mucha importancia a su sueño. Según la explicación de Carl Jung, él nos decía que esto se basa en el pasado, cuando decían la explicación del ánima. Aquí sale la explicación del ánima, donde el ánima es simplemente cuando una persona es simplemente lo que un hombre, o sea que todos los hombres tenemos en nuestro interior, tenemos una mujer, en el fondo de nosotros tenemos una mujer, y ese es conocido como el ánima. Eso es conocido como el ánima. También a partir de esta investigación nos dice que este hombre, al estar soñando que su mujer era muy irresponsable, nos quería decir que soñaba con que este ánima le trataba de decir que debe equilibrar sus cargas, que no debe creerse tan positivo ni tan negativo, sino que debe equilibrar sus cargas para poder vivir placenteramente. También nos hace la explicación del alma selvática. En esta explicación del alma selvática, este psicólogo nos habla acerca de que nosotros en el interior tenemos otra alma aparte de la nuestra misma, que es conocido como el alma selvática, que nos podemos identificar, puede ser con un animal, puede ser con un árbol, pero nosotros nos podemos identificar. Si nosotros nos identificamos con un animal, por ejemplo con el lagarto, nosotros podemos, cuando nosotros crucemos en una laguna infestada de lagartos, no nos podrá pasar nada, no nos pasará nada. También nos hace referencia acerca de que nosotros podemos identificarnos nuestra alma selvática con un árbol. Cuando nosotros estemos al lado de un árbol, podamos sentir esa conexión que hay entre padre e hijo. Podremos nosotros definir ese significado que tenemos acerca del árbol, que podemos verle como un padre y nos puede proteger. Siguiendo con la explicación de este libro, del primer capítulo, también nos adentramos hacia el misoneísmo. El misoneísmo no es simplemente más que el miedo a lo desconocido. Nos habla sobre el misoneísmo, en que nosotros podemos estar soñando con algo que nos puede suceder, pero nosotros hasta ahorita no nos ha sucedido. Nosotros podemos tener ese miedo a que nos pueda suceder, miedo a lo desconocido, a lo que nosotros no podamos ver ni comprender. También con la explicación anteriormente que les hacía sobre el alma mística, el alma selvática,
esta denominación la dio Lucien Levy-Bruhl, un científico antes de Carl Jung. Decía que el alma mística no es nada más que el alma selvática, sino que muchos de sus críticos criticaron, valga la redundancia, criticaron acerca de este estudio del alma mística. También algo sumamente importante que vi en este primer capítulo es que nos habla que los sueños, el estudio de los sueños, fue lo que catapultó a Carl Jung, a Sigmund Freud, entre otros psicoanalistas, para poder estudiar más del inconsciente. Porque según ellos, nosotros en el sueño, nosotros cuando soñamos, estamos sacando algo inconscientemente de lo que llevamos dentro. Como ya les decía ese ejemplo de la mujer y el hombre que le soñaba a la mujer, tenemos tenemos eso en el inconsciente adentro. Algo también importante es que Sigmund Freud y Breuer, otro psicoanalista, estudiaron, decían que nuestro inconsciente, lo que nosotros soñamos, la importancia de los sueños, tienen histeria y también en la paranoia y también tiene gran importancia en histeria, porque es aquí cuando nosotros, mientras soñamos, tenemos en la neurosis también. Estas enfermedades son de mayor apego a los sueños, porque cuando una persona neurótica te habla acerca de lo que él está soñando, es porque él saca todo lo que lleva dentro, de todo lo que tiene el inconsciente, le saca al consciente. Eso también nos lleva hacia el umbral de conciencia, porque nosotros podemos estar conscientes de lo que hablamos, y podemos estar conscientes de muchas cosas de los que vivimos, pero hay cosas que nosotros las vivimos, pero nosotros, como ya no volvemos a vivir esas cosas, no se nos olvida, sino que esas imágenes y ese pasado quedan guardadas en el umbral de conciencia. Este umbral de conciencia está en nuestro inconsciente, queda guardado cuando nosotros queramos vivir esa experiencia nuevamente, sale a la luz. Como por ejemplo, nosotros cuando pasamos por un lugar y nosotros en ese lugar pudimos haber pasado con nuestra novia los mejores momentos, las mejores cosas con ella, sino que como nosotros terminamos definitivamente con ella, y ya no volvimos a ese lugar y se nos olvida. No es que se nos olvida, sino que queda guardado en el umbral de conciencia. Cuando nosotros pasamos, tenemos un recuerdo vago de que nosotros estuvimos ahí, y de ahí es todita esa experiencia que nosotros hayamos tenido sale a la luz, sale al consciente, del inconsciente, del umbral de conciencia, sale al consciente. Anteriormente nosotros les estábamos hablando sobre la importancia de los sueños. Ya. En este segundo capítulo, subcapítulo de la importancia en el inconsciente, es sobre el pasado y futuro del inconsciente. En este pasado y futuro del inconsciente, este psicólogo Carl Jung nos habla acerca de que si es que una persona con poco conocimiento sobre este tema de los sueños, dice que o sea, con una persona con poca importancia en esto de los sueños, con poco conocimiento en esto de los sueños, dice que no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna validez los sueños que nosotros estamos soñando, valga la redundancia. Nosotros no podemos decirle nada, tenemos que dejarle que él piense en esto. Nosotros vamos a hacer una entrevista en esta tarde sobre la interpretación de los sueños. ¿Qué significado tienen los sueños? Y si es que ciertas personas han pasado por lo que dicen los sueños. Ya, bueno, estamos con la señora. ¿Tu nombre, por favor? María Rodríguez. Ya,
Estamos con la señora María Rodríguez. Nos va a hablar sobre si es que cree en interpretación de los sueños, si es que cree en los sueños, en el significado de los sueños. Bueno, sí he tenido sueños y que ha habido, no sé, puedo llamarles coincidencias o son revelaciones. En realidad sí, porque en varias ocasiones ha coincidido los sueños que yo he tenido, ¿no? Entonces no es que uno se aferrar a los sueños, a creer que en realidad que todo lo que usted sueña le va a pasar, pero como les repito, son coincidencias que sí ha sucedido muchas cosas. O como todos tenemos un ángel de la guarda que tal vez en sueños y nos revela las cosas que debemos hacerse bien o tener precaución de alguna cosa que nos va a suceder. Una palabra clave que define el símbolo del inconsciente es el sueño. En este reportaje aprenderás un poco más acerca de este tema. Comencemos con una palabra, la definición, misoneísmo. No es nada más que miedo a lo desconocido. Como nos explicaba el doctor Carl Jung en el libro, hay una diferencia entre signo y símbolo. Signo es todo lo que nosotros podemos representar y símbolo es todo lo que se representa a través de los sueños. Por eso nosotros nos metemos en el mundo de aquellos soñantes que tienen sueños peculiares, sueños en particular. Pongamos un ejemplo. El ejemplo que Carl Jung nos daba en el libro acerca de su paciente que había ido a la clínica a hacerse tratar de un sueño que en realidad era muy peculiar para él porque nunca le había pasado. Era como si nunca existiera ese sueño que no le tomó tal importancia. Ese sueño nos decía que el paciente soñaba que su mujer era alcohólica, era drogadicta, andaba en malos pasos, era todo lo contrario a lo que era en la vida real, a lo que era en la realidad. El doctor Carl Jung tuvo una explicación extremadamente buena, por lo que él fue a los libros antiguos. Él trató de explicar desde la época medieval, desde la época antigua, cómo tratarse este tipo de sueños. Él en realidad, como nos explicaban antiguamente ciertos filósofos, ciertos psicólogos, que cada hombre tiene adentro de nosotros un alma de una mujer. Esta alma de la mujer era más conocida como ánima. Esta ánima es lo que se representaba, es lo que está en el inconsciente de cada hombre y trata de salir al consciente, por lo que se representa en forma de sueño. Por lo que el doctor le explicó a tal paciente que este sueño no era más que una situación reprimida de lo que él tenía en el inconsciente. Este sueño le quería decir que él equilibrara las cargas, porque este hombre trataba de verse como un ser perfecto, como un hombre perfecto, pero en realidad no lo era. Este hombre quería ser lo más perfecto posible, pero el inconsciente le estaba diciendo, no le estaba dando unas clases de moral, pero le estaba diciendo que equilibrara las cargas, que no se creara ni muy positivo ni muy negativo, sino neutral, para que pueda vivir una vida placentera. Pongamos de ejemplo a otros dos grandes científicos de aquel tiempo, Poincaré, el físico matemático Poincaré, francés, y el químico Kekulé, igual francés. Estos dos científicos nos habían explicado que grandes de sus inventos no lo habían realizado porque ya dijeron hoy vamos a inventar tal cosa y lo inventaron. No, sino que ellos nos explicaban que durante un sueño grandes inventos que ellos habían creado les habían venido por los sueños y que ese rato de los sueños ellos habían recordado parte en el inconsciente de lo cual ellos pudieron hacer esos grandes inventos. Por lo que aquí nos quiere explicar que parte de nosotros, parte del inconsciente que nosotros tenemos nos viene acerca de los sueños. Los sueños están abajo del umbral de conciencia. Hay ciertas imágenes que nosotros tenemos
que nosotros tenemos reprimidas, que están bajo el umbral de conciencia. Esas imágenes no es que se pierden del todo, o sea, ya no podemos recordar aquellas imágenes, pero no es que se pierden del todo, sino que esas imágenes quedan bajo el umbral de conciencia. Cuando en verdad quieran salir de nuevo, se abren paso del umbral de conciencia y pasan al consciente. Ya no están en el inconsciente, sino pasan al consciente. Para tomar un claro ejemplo de esto, nos hablaba en el libro que un hombre iba caminando por un prado, por una granja con uno de sus discípulos. Iban conversando de ciertas cosas que ellos querían realizar, cuando de repente este científico, este filósofo, pasa cerca de una granja, donde había un olor a ganso. Este científico se para por un momento más allá y comienza a recordar parte de su infancia, comienza a recordar lo que hacía en su infancia y cómo era su infancia, por lo que este científico quiso regresar desde el lugar donde había recordado cierto tipo de recuerdos ya reprimidos. Regresó y sin duda alguna, en este cierto espacio del campo donde había la granja, él había percibido el olor a ganso. Y es verdad, porque este olor a ganso, como él antes vivía en una granja, este olor a ganso le vino de Ul, porque tenía ese recuerdo reprimido de su infancia. Ya, cabe destacar que en este recuerdo reprimido, como ya anteriormente habíamos hablado acerca del umbral de conciencia, este recuerdo quedó en el umbral de conciencia. Como ya dije, no se perdió por completo, sino que quedó guardado para cuando tenga un estímulo externo, lo haga salir al consciente. Pongamos otro ejemplo claro, acerca del filósofo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche había escrito un libro basándose en libros antiguos, pero él no había recordado. Esas imágenes de ese libro, que se titula Así llamó Zaratustra, había recordado en imágenes, pero él no sabía que era de ese libro. Porque como ya conocemos todos a Nietzsche, él no es para estar plagiando libros antiguos, libros ajenos, sino que uno de sus escritos había hecho acerca de este libro, así llamó Zaratustra, uno de sus escritos, en el cual no era muy peculiar la forma de redactar de Nietzsche en este libro, sino que era ya cogido del libro antiguo. Y como Carl Jung nos decía que en este libro, nos decía que le había preguntado a Nietzsche si es que él había recordado, si es que había cogido de este libro algunas partes, pero Nietzsche le decía rotundamente que no, que él todo lo había hecho él solo. Ya, por lo que cuando murió Nietzsche, Jung se atrevió a llamarla a la hermana, que todavía vivía, y ella le pudo asegurar que sí habían leído este libro desde pequeños, pero Nietzsche no lo recordaba. Entonces en esto nos quiere decir que esa idea que él tuvo en ese libro quedó bajo el umbral de conciencia, en el cual el umbral de conciencia no se perdió por completo acerca de ese libro, sino que quedó guardado para que cuando él quisiera, salga del inconsciente, salga de ese umbral de conciencia hacia la conciencia, para poder hacer sus obras. Los sueños no es nada parecido contado de una historia consciente, sino que es muchos aspectos subliminales, en lo que los psicólogos tratan de ver estos aspectos subliminales como parte del inconsciente. Este inconsciente es trabajado mucho por los psicólogos para dar apertura de cómo es en realidad la persona, cómo es en realidad la personalidad. Sigamos un poco más de nuestro análisis acerca de los sueños. Los sueños tienen cierto significado peculiar. Por ejemplo, cuando nosotros o alguna otra persona sueña que se está cayendo o que está volando, es porque su sueño es demasiado desproporcionado o con mucha ficción. Por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando nosotros volamos,
queremos que nuestra vida sea de lo más agradable, fuera de lo normal. Por ejemplo, cuando nosotros soñamos que somos demasiado millonarios o que tenemos muchas cosas que en realidad no las tenemos, creemos que nosotros volamos. Pero cuando nosotros caemos, creemos que nosotros nos va a ir mal. Tenemos que estar en bancarrota, o por ejemplo nos va mal en el amor, o nos va mal en muchas cosas, en los estudios, por ejemplo, etcétera. O sea, nos puede ir demasiado mal en algunas cosas cuando nosotros creemos o soñamos que nos caemos, y todo lo contrario cuando nosotros soñamos que volamos. Pasemos a otro tema, el problema de los tipos. El problema de los tipos no es más que cuando el analista y el paciente o sea, son totalmente distintos. Por ejemplo, uno puede ser extrovertido y el otro introvertido. Ahí es lo que choca. Cuando el paciente y el analista son del mismo tipo, entonces pueden ir a la par con el análisis que quieren hacer acerca de los sueños. Pero cuando son de distintos tipos, chocan y puede ser un poco peligroso, porque el uno piensa de una cosa y el otro piensa de otra. Por ejemplo, el extrovertido acepta todo lo que está a nuestro alrededor, y el introvertido es el que rechaza todo y no acepta nada. Hablemos de 4 medios evidentes. El uno es la percepción sensorial. La percepción sensorial no es más que nos dice que existe algo, que algo está existiendo. El pensamiento nos dice, el segundo medio evidente es el pensamiento, es el que nos dice lo que es, qué es lo que está existiendo. El tercero es el sentimiento, lo que nos dice que si es agradable o no es agradable lo que está existiendo. Y el cuarto es la intuición, que nos dice que de dónde es y de dónde viene y hacia dónde va. En este segundo capítulo les voy a hablar acerca de los mitos antiguos y el hombre moderno. Comencemos con los mitos antiguos, con un claro ejemplo de un arqueólogo. Un arqueólogo cuando va a excavar en unas ruinas antiguas, lo que encuentra son huesos o ciertos artefactos que nos indica que ahí hubo vida. ¿Ya? Nosotros no atesoramos la vida antigua, sino atesoramos aquellos dibujos, aquellas imágenes, aquellos artefactos que nos indica que en realidad existieron muchas cosas antiguas. El hombre cuando sueña puede parecerle muchas imágenes que no tienen sentido. Al rato de ir con el analista es el que encuentra esos sentidos a cada imagen que el hombre tiene, y por eso, como el doctor Carl Jung le llamó la conciencia colectiva. Esos símbolos son tan antiguos que el hombre moderno no puede conocerlos o explicarlos correctamente, por lo que vienen a nuestro inconsciente como forma de imágenes, y estas imágenes al rato de hacer una asociación son totalmente distintas, o sea, son totalmente incomprensibles para nosotros, para el ojo humano. Pero cuando nosotros analizamos desde otro punto, desde otra perspectiva, estas imágenes son las que dan sentido a este sueño, y qué nos quiere decir a través de este sueño nuestro inconsciente. Sigamos hablando sobre los mitos antiguos y el hombre moderno. En los mitos antiguos nosotros tenemos ciertas creencias que en realidad, ciertas creencias que nos han hecho creer, o sea, que nos han hecho ver que en realidad no son lo que nosotros creemos, sino que son adaptadas a nuestro sistema que llevamos hoy en día, para que esas creencias puedan hacerse realidad. Como por ejemplo, nosotros podemos estar soñando acerca de ciertas cosas que han pasado en el pasado, pero que nosotros no las hemos vivido. Pudimos haberlas vivido, pero nuestro inconsciente se las guardó para tenerlas ahí reservadas en el momento en que nosotros vivamos estas experiencias y podamos salir a la luz, y puedan salir a la luz ciertas experiencias vividas en hechos pasados. Podemos regresarnos en el tiempo
en el tiempo. Así cuando nosotros estamos soñando, podemos nosotros vernos en el sueño en ciertas partes que en realidad nosotros no podemos estar, nunca hubiéramos estado. Es decir, nuestro inconsciente es el que nos hace viajar en el tiempo, en el sueño. En el sueño nosotros podemos viajar en el tiempo, podemos detenerlo al tiempo, podemos hacer ciertas cosas que nosotros en realidad no podemos hacerlas. Otra explicación acerca de los sueños es que en los sueños es cierta imaginación que tiene el soñante acerca de lo que fue su vida y de lo que va a ser su vida. En realidad, un sueño te puede dar una pauta de que estás haciendo algo malo o lo estás haciendo algo bien. Un sueño puede irse más allá, puede darte revelaciones que en realidad puedan suceder en el futuro. Como en una entrevista que se le presentará en el video, es que una señora ha estado soñando, sueña en una cárcel y sueña en ciertas circunstancias de lo que ha vivido, de lo que todavía no vive, pero está soñando, y ese sueño en realidad pasa después con su marido, que cae a la cárcel. Hablemos acerca del hombre moderno. El hombre moderno en la actualidad está más ligado a lo que vive en la vida diaria. Él en realidad no cree lo que ha pasado o lo que ha pasado, no cree, pero tiene cierta noción de que eso ha pasado, pero en realidad él no cree, por lo que cuando se le presentan ciertos símbolos de la antigüedad en sus sueños, él lo que hace es rechazarlos. Él solo lo rechaza y dice que en verdad eso no puede haber pasado, pero lo rechaza. Pero esos sueños quedan en el umbral de conciencia. Este umbral de conciencia, como ya se les había explicado, guarda ciertas imágenes, ciertas actitudes, ciertos símbolos, para que cuando existe un estímulo exterior, estos símbolos, estas imágenes salgan a la luz, salgan en forma de una imagen que representa una idea de lo que en realidad va a pasar o está pasando. Hay un mito, héroes, que nos dice que héroes y creadores de héroes. Nuestra mente nos puede jugar muchas pasadas. Nuestra mente puede creer que nosotros somos los héroes y que nosotros creamos nuestros propios héroes. Pero en realidad no es así, porque en la mente es un enigma sin fin. Es un enigma sin fin, nuestra mente, que nos puede hacer muchas jugadas, nos puede hacer muchas pasadas. Nosotros podemos estar concentrados en cierta particularidad, en cierta imagen. Puede ser un ser de ciencia ficción, que nosotros podemos estar concentrados en ese ser de ciencia ficción, pero en realidad nosotros podemos verle ahí, pero en realidad no está ahí. Esto puede parecerse un poco a la esquizofrenia, una enfermedad de nuestra imaginación, que nos puede hacer ver cosas que en realidad no existen, pero es lo que en realidad nuestra mente nos quiere hacer ver y lo que nosotros queremos ver ahí. Como por ejemplo, en un campo desolado hay muchos árboles. Nosotros podemos estar pensando de que en esos árboles puede existir un ser de ciencia ficción, y nosotros estamos tan metidos en ese ser de ciencia ficción que podemos verle en ese árbol, mientras nosotros les decimos a las personas que nos acompañan: está ahí, pero en realidad esa persona no lo ve, porque no está conectada con nuestra imagen, no está conectada con nuestra memoria. Como ya les decía, nuestro sueño es un enigma sin fin, es un enigma que nosotros tratamos de explicarlo día a día, con muchos psicólogos y muchos analistas que en realidad captan nuestro sueño, en realidad quieren ver cómo en realidad nuestro pensamiento, nuestra memoria interactúa con los sueños. Los sueños tienen varios significados, tienen varios símbolos que nosotros se nos aparecen como imágenes.
hacia nosotros. Al principio de este libro, el doctor Carl Jung nos hacía un concepto acerca del inconsciente. El doctor Carl Jung decía que el inconsciente es lo que nosotros tenemos reprimido, es un umbral de conciencia en el que nuestras imágenes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están escondidos, por así decirlo, para que cualquier rato que nosotros queramos que salgan a la luz, salgan con un estímulo que los llama. Siguiendo con nuestra explicación del libro, en el capítulo número 3 nos habla sobre el proceso de individuación. Este proceso de individuación no consiste nada más en serie de imágenes, serie de símbolos, serie de signos que se van interrelacionando entre ciertas partes para formar una idea concreta en nuestra mente. Este proceso de es más conocido como el proceso de individualización. Este proceso de individualización es como un todo, es un total de algo que está en nuestra mente. Si estudiamos nuestra serie de años, veremos que ciertas imágenes emergen, ciertas imágenes aparecen, se pierden, vuelven a aparecer, pero en realidad nunca se pierden, como ya anteriormente les había explicado sobre el umbral de conciencia. Queda guardado sobre el umbral de conciencia. Estas imágenes son más conocidas como el centro organizador, desde el cual emana el efecto regulador. Este centro organizador, Jung lo llamó a este centro el sí mismo, y lo describió como la totalidad del psique, la totalidad de nuestra mente. O sea, todo lo que nosotros somos y tenemos en nuestra mente es gracias a este centro organizador. Es para diferenciarlo del ego, que constituye solo una pequeña parte de la totalidad de la psique. Es decir, el ego es una parte de la totalidad de la psique, mientras que el centro organizador, más conocido, o bueno, como lo llamó el doctor Carl Jung, en sí mismo es la totalidad de nuestra psique. Y el ego forma un porcentaje, una parte de esa psique. Bueno, siguiendo con la explicación en este tercer capítulo, hablaremos sobre el primer acercamiento del inconsciente. Bueno, el primer acercamiento del inconsciente viene desde la etapa del niño, desde la etapa de la niñez. En esta etapa es donde se va moldeando cómo será su inconsciente. O sea, quiere decir, se va moldeando cómo será la persona en su vida futura. Pongamos un ejemplo claro con uno de sus estudiantes, Jan Frost. Jan Frost era un niño hiperactivo que se suicidó. Yendo más allá de lo que se suicidó, queremos saber cuáles fueron los motivos o la causa que lo llevó a hacer tal acto. Él, en uno de sus sueños, cuando era niño, él describía que una vez sentía que alguien le daba un pinchazo, que sentía que en su sueño sentía que le daban un pinchazo. Y cuando él se despertó, él vio que él era el mismo que se estaba dando ese pinchazo. Siguiendo con nuestra explicación, en este tercer capítulo hablaremos sobre nuestro primer acercamiento al inconsciente. Bueno, nuestro primer acercamiento al inconsciente, como decía el doctor Carl Jung, viene desde la etapa de la niñez, cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos acerca del inconsciente que él tiene, para poder formular o para poder formar la personalidad o la persona que puede llegar a ser en el futuro. Como nos daba un ejemplo claro sobre uno de sus estudiantes, Jack Frost. Este señor se suicidó, pero Carl Jung se llevaba muy bien con él, y este señor le contó uno de sus sueños que él tuvo en la niñez. El sueño consistía en que una noche él estaba dormido. Mientras dormía, soñaba que una persona entraba a su cuarto y con una aguja le pinchaba el pecho. Ese sueño fue muy peculiar y muy raro, que este señor Jack Frost se despertó
se despertó enseguida y se dio cuenta que él era el que se pinchaba el pecho. No le tomó tanta importancia en ese rato porque pensaba que era un sueño como los otros que había tenido. Pero ya, con esto el doctor Carl Jung nos daba la explicación de que el inconsciente le estaba mandando señales a futuro de que él iba a ser el mismo propicio de su propia muerte. Ya. Con esto va formando la personalidad, va formando la persona con lo que se va a encontrar. Cuando él se suicidó, él no tuvo ninguna compasión contra sí mismo, porque ya tenía la personalidad formada y esa personalidad era autosuicida. Cuando se quitó la vida, tuvo unas manos frías, así como también tuvo las manos frías cuando sintió el pinchazo en ese sueño. La percepción de la sombra. Bueno, para dar un claro ejemplo de lo que es una percepción de la sombra, como así lo llamó Carl Jung, es que esta percepción de la sombra es el conocimiento que nosotros tenemos oculto. O sea, cuando nosotros soñamos tenemos un conocimiento acerca de nuestra personalidad. Este conocimiento que tenemos le llamó el doctor Carl Jung la percepción de la sombra. Quería decir sombra a todo lo oculto que nosotros tenemos, al sueño que nosotros tenemos, que estamos teniendo en ese rato, pero que no sale a la luz conscientemente, sino que sale a la luz por medio de nuestro sueño. Siguiendo con la explicación, también hay otra parte importante en el desarrollo del inconsciente y en el desarrollo de nuestra mente, que es el ánima, que nosotros anteriormente ya les habíamos hablado. El ánima es la influencia que tiene la madre sobre el individuo, o sea, la mujer interna que lleva cada hombre en su mente. ¿Ya? Y aparte de esta ánima existe el ánimos. El ánimos, que es todo lo contrario, se podría decir, que es la parte masculina que lleva la mujer dentro de sí. Esta parte masculina es igual que el ánima, funciona de la misma manera que el ánima en el hombre. Quiere decir que el ánimos es lo que quiere decir que equilibre las cargas la mujer, como así el ánima le dice al hombre que equilibre las cargas, que no tiene que ser ni bueno ni malo, sino que tiene que equilibrarse todo. Hacer caso al inconsciente convierte a las personas, a los individuos en antisociales y egocéntricos. Con esto el doctor Carl Jung nos quiere decir que nosotros cuando soñamos nos metemos mucho en el sueño, podemos estar muy inmiscuidos en ese sueño y nosotros le pasamos de ese sueño a la realidad. Nos estamos volviendo antisociales y egocéntricos, o sea que solo nosotros pensamos en nosotros mismos, que nosotros todo lo que pasa en el sueño queremos mandarlo a la vida real, queremos mandarlo al consciente para creer que eso en verdad está sucediendo, pero no es así. Eso es lo que nos vuelve antisociales, que nosotros no podemos convivir con otras personas, que nosotros no podemos estar con otras personas en un ambiente estable, que solo pensamos en nosotros mismos, nos volverían narcisistas. Capítulo 4. En este capítulo 4 nosotros les vamos a hablar sobre el simbolismo en las artes visuales. Bueno, comenzando con esta explicación, el hombre transforma inconscientemente la forma y los objetos en símbolos. Con esto el doctor nos quiere decir que el hombre, toda imagen que ve como una forma, como un objeto, lo transforma en un símbolo que quiere representar algo en esa imagen. Por ejemplo, cuando nosotros soñamos, vemos muchas imágenes, vemos muchas formas, vemos muchos objetos que en realidad no tienen ningún sentido de lo que queremos demostrar. Pero nosotros, uniendo cada objeto, cada forma, cada forma se convierte en un símbolo, se convierte en una estructura que nosotros de ese rato sabemos de lo que se trata, de lo que queremos soñar y de lo que estamos soñando.
La doctora von Frost ha explicado al círculo como un símbolo del sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Como un símbolo del sí mismo, como un símbolo de la totalidad. El círculo es un símbolo de la totalidad de nuestra psique. Expresa la totalidad de la psique en todos sus aspectos influidos, la relación, incluido la relación entre el hombre y la totalidad de la naturaleza. La envidia, la codicia, la sensualidad, la mentira y todos los vicios conocidos son el aspecto negativo, oscuro del inconsciente, que puede manifestarse de dos formas, de dos maneras. En el sentido positivo, aparece como un espíritu de la naturaleza, animando creadoramente al hombre, a las cosas y al mundo, animando al hombre a hacer diferentes cosas, diferentes formas en el mundo. En cambio, el aspecto negativo de estas cosas aparece también como un espíritu, como el inconsciente, y se manifiesta como un espíritu de mal, como un impulso hacia la destrucción. El hombre es la única criatura capaz de dominar al instinto. Esta explicación nos hacía el Dr. Carl Jung al ver que el hombre era el único que podía dominar su instinto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro. El hombre puede dominar el instinto de comer. Puede dominarlo, puede decir, es ahí donde se ocasionan las dietas. Puede decir el hombre, tal comida como en este rato y le dejo esta comida para otro rato. Puede dominar el instinto, cosa que los animales no pueden, porque si los animales ven un banquete, los animales se pueden lanzar sobre el banquete sin dejar nada. Pero el hombre no, el hombre puede repartir ese banquete, puede dominar ese instinto de comer. 3. Capítulo número 5. En este capítulo número 5 nosotros nos vamos a adentrar sobre el símbolo en un análisis individual. Bueno, para comenzar con este análisis, vamos a nosotros estructurar el comienzo del análisis. En este comienzo del análisis, como ya nos hemos podido dar cuenta en este libro, nos habla acerca de los símbolos que las personas tienen en cada sueño. Que los signos y los objetos y todas las formas que van tomando nuestros sueños. Vamos a comenzar con una creencia muy extendida que hay acerca de la teoría de Carl Jung, en el cual nos dice que el cual nos dice que esta teoría es más para las personas de edad media. Es por ejemplo, cuando nosotros salimos de una edad adulta, de una edad de la niñez, entramos a la edad media. En esta edad media estamos entre la edad de la niñez para pasar a la edad adulta. Puede estar comprendida entre los 15 a 25 años. Esta edad se puede dar a conocer como la edad del discernimiento, en donde nos podemos dar cuenta cuáles son nuestros factores y cuál es nuestro poder para poder llegar a la edad adulta. Y por eso en esta teoría, en esta etapa de nuestra vida es donde se utiliza mucho la teoría de Carl Jung, en donde nos ayuda para podernos identificar como personas, nuestra personalidad que llevamos dentro. Hay muchos miedos al rato de que, por ejemplo, nosotros ya estamos pasando la edad adulta, sino que tenemos miedo de nuestra personalidad y tenemos miedo a lo desconocido, como se podría decir, miedo al misoneísmo. Tenemos miedo a lo desconocido, de que nos puede llegar a pasar algo malo, o como también nos puede llegar a pasar algo que nosotros no queramos. Por eso nosotros, nuestro inconsciente decide quedarse en edad de la niñez, no decide pasar a la edad madura. Puede refugiarse, podemos refugiarnos al no querer pasar a la edad madura,
al tener miedo a todo lo desconocido, podemos refugiarnos de nuestras fantasías y de nuestros sueños de niño. Por ejemplo, nosotros tenemos la sensación, seguimos con esa mentalidad de cuando teníamos 6, 7 años, jugábamos a los superhéroes, nos sentíamos tan bien con nosotros mismos que al rato de nosotros pasar ya desde la etapa de la niñez a la etapa madura, en esa transición, nosotros no queremos dejar atrás todo eso, lo que nos hizo bien, lo que nos hizo sentir bien, lo que nos hizo feliz, y nos quedamos ahí metidos en nuestras fantasías de niño, en nuestros sueños que hemos tenido siempre. El sueño inicial. El sueño inicial para el Dr. Carl Jung es de suma importancia para el análisis del inconsciente, porque en este primer sueño es donde aparecen varias imágenes, varios objetos que representan mucho para poder analizarlo completamente en su totalidad al sueño, para poder complementar lo que en realidad está sucediendo con la persona. Este primer sueño es de suma importancia para todo psicoanalista que quiera analizar el sueño o que quiera analizar la personalidad de este individuo, para poderlo comprender de diferente manera, para poderlo asimilarlo de otra manera, que no sea ya supuestamente solo desde el inconsciente, sino poderlo analizarlo desde otros puntos de vista, para poder encontrar una causa, para poder encontrar lo que en realidad le sucede al individuo. Muchas personas le tienen miedo al inconsciente porque creen que el inconsciente es lo que, como hay varias imágenes, varios símbolos que aparecen en nuestro sueño, de fantasías, de ciencia ficción y todo eso, le tienen miedo a que en la vida real ocurra, pero no precisamente puede ocurrir, no precisamente todo lo que nosotros podemos soñar sea tal cual nosotros lo estemos soñando, sino puede ser una representación, un símbolo, un simbolismo que diga esto está bien o esto está mal, para nosotros poder cambiar, poder asimilarlo y poder cambiar esta concepción que tenemos. Como ya había explicado anteriormente, nuestro inconsciente no es que nos trata de dar una clase moral, sino que nos trata de hacer equilibrar las cargas, decir que no todo estamos haciendo bien, pero tampoco todo estamos haciendo mal, sino equilibrarlo y decir que estamos haciendo lo correcto, podría decirse así, que estamos haciendo lo correcto. Por eso muchas personas le tienen miedo al inconsciente, porque piensan que el inconsciente es como si fuera un Nostradamus del futuro. Es como si fuera algo que nos predice nuestro futuro y que va a suceder después, pero no, en realidad puede suceder. Podemos cambiar las cosas a menudo de lo que vamos nosotros suscitándonos en la vida diaria, pero eso sí, no debemos dejar a un lado el inconsciente. Siempre debemos tratarlo con cuidado, porque es el único que nos puede decir lo que en realidad está sucediendo con nosotros en nuestra mente, que nos acompleja, que nos llena de miedo, que nos trata de decir. En realidad el inconsciente puede ser una parte fundamental de nuestra personalidad, para poder ver qué persona o qué personalidad tenemos y seguiremos teniendo en el futuro. El sueño final. Nosotros, como ya les habíamos hablado del sueño inicial, el sueño inicial es donde nosotros vemos símbolos y cosas que pueden llegar a relacionarse entre sí, pero el sueño final es el producto final que sale, es esa recopilación de todas las imágenes que nosotros tenemos, que forma un símbolo, que forma una imagen simbólica donde nos podemos explicar qué en realidad está pasando
y cómo nosotros podemos asimilarlo para que eso en realidad sea bueno o sea malo, poder equiparar las cargas. Este sueño final es de mucha importancia, por lo que muestra partes fundamentales de nuestro sueño en realidad. De todo lo que nosotros hemos estado soñando, podemos estar soñando 1, 2, 3, 4 veces, pero a la cuarta vez es lo que nos da las pautas generales para nosotros poder hacer una explicación y poder comprender un poco más acerca del tema o acerca del sueño que el individuo está imaginando, inmiscuirnos en su realidad, inmiscuirnos en su fantasía, en realidad y fantasía, en la realidad que el individuo vive a diario y las fantasías que el individuo trata de esconderlas en el inconsciente, pero el inconsciente es lo que le muestra en el sueño y tenemos que inmiscuirnos en esta realidad del individuo y en esta fantasía también. 3. Para terminar con la explicación de este libro, Carl Jung, El hombre y sus símbolos, les voy a dar una conclusión general de todo lo que hemos aprendido en este video. Ya, comenzando con el símbolo y en los sueños, el simbolismo en los sueños, ¿qué nos quiere tratar de decir? Cómo nosotros vemos a los símbolos. Los símbolos pueden estarse relacionando con nuestra vida diaria, con todo lo que nosotros llevamos, con todo lo que nosotros hacemos diariamente. Al igual que los sueños nos pueden llevar a otra parte. O sea, nos quiere decir que nosotros podemos estar soñando en algo que nos puede llegar a suceder en el futuro, pero estos sueños también son relacionados con el inconsciente, con el umbral de conciencia. Nosotros tenemos ciertas ideas que en realidad no sabemos que las tenemos, pero están aquí en nuestro inconsciente. Cuando en realidad estas ideas quieren salir al aire, nuestro inconsciente se abre paso y deja que fluya, pero a través de nuestros sueños. Por eso nosotros podemos soñar cosas que nos relacionan, que hemos vivido, pero que todavía no estamos conscientes de que esas cosas hemos vivido. Pero el inconsciente por parte de nuestros sueños hace dar a la luz estas siguientes imágenes que nosotros tenemos. Bueno, esperando que les haya servido de mucho esta explicación que les hice acerca de este libro, Carl Jung, El hombre y sus símbolos, donde tratamos temas como el sueño, como el inconsciente, como el umbral de conciencia, entre diferentes temas tratados. Espero que hayan aprendido y les haya servido de mucho para sus estudios próximos acerca de eso. Sin más que decirles, me despido hasta una próxima ocasión. Siguiendo con la explicación de este libro, del primer capítulo, también nos adentramos hacia el misoneísmo. El misoneísmo no es simplemente más que el miedo a lo desconocido. Nos habla sobre el misoneísmo, en que nosotros podemos estar soñando con algo que nos puede suceder, pero nosotros hasta ahorita no nos ha sucedido. Nosotros podemos tener ese miedo a que nos pueda suceder, miedo a lo desconocido, a lo que nosotros no podamos ver ni comprender. También con la explicación anteriormente que les hacía sobre el alma mística, el alma selvática, esta denominación la dio Lucien Levy-Bruhl, un científico antes de Carl Jung. Decía que el alma mística no es nada más que el alma selvática, sino que muchos de sus críticos criticaron, valga la redundancia, criticaron acerca de este estudio del alma mística.
pasa en el pasado, cuando decían la explicación del ánima. Aquí sale la explicación del ánima, donde el ánima es simplemente cuando una persona es simplemente lo que un hombre, o sea que todos los hombres tenemos en nuestro interior, tenemos una mujer, en el fondo de nosotros tenemos una mujer, y ese es conocido como el ánima. Eso es conocido como el ánima. También a partir de esta investigación nos dice que este hombre, al estar soñando que su mujer era muy irresponsable, nos quería decir que soñaba con que este ánima le trataba de decir que debe equilibrar sus cargas, que no debe creerse tan positivo ni tan negativo, sino que debe equilibrar sus cargas para poder vivir placenteramente. También nos hace la explicación de Buenas tardes. En este video yo les voy a presentar acerca de un libro que acabé de leer. Su nombre es El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Bueno, en este libro el primer capítulo nos habla acerca del inconsciente, el acercamiento al inconsciente, la importancia de los sueños. Nos dice que nosotros debemos diferenciar entre un símbolo y un signo, por lo que este psicólogo nos dice que los signos son lo que son palabras claves que nosotros vemos e interpretamos en nuestra manera, y del alma selvática. En esta explicación del alma selvática, este psicólogo nos habla acerca de que nosotros en el interior tenemos otra alma aparte de la nuestra misma, que es conocido como el alma selvática, que nos podemos identificar, puede ser con un animal, puede ser con un árbol, pero nosotros nos podemos identificar. Si nosotros nos identificamos con un animal, por ejemplo con el lagarto, nosotros podemos, cuando nosotros crucemos en una laguna infestada de lagartos, no nos podrá pasar nada, no nos pasará nada. También nos hace referencia acerca de que nosotros podemos identificarnos nuestra alma selvática con un árbol. Cuando nosotros estemos al lado de un árbol, podamos sentir esa conexión que hay entre padre e hijo. Podremos nosotros definir ese significado que tenemos acerca del árbol, que podemos verle como un padre y nos puede proteger. Que ellos ya tienen una connotación significativa. En cambio, los símbolos pueden ser pinturas, pueden ser dibujos, pueden ser paisajes que nosotros les vemos y sabemos lo que es. Ya tenemos esa connotación en nuestro inconsciente que sale espontáneamente. Ya, siguiendo con esta explicación de este psicólogo de Carl Jung, también nos lleva hacia la entrevista que tuvo a un paciente. Nos decía que en esto cuando él hizo este diagnóstico al paciente, nos decía que según el paciente decía que en su sueño él tenía que su mujer era borracha, era todo lo malo, era borracha, era irresponsable, etcétera, etcétera. Pero en la vida real no era así, por lo que este paciente no tomó mucha importancia a su sueño. Según la explicación de Carl Jung, él nos decía que esto se va